Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Reescritura del capítulo 1. La reencarnación, a pesar de toda la maravilla cósmica que implica, es un asunto profundamente tedioso. Incluso si algún milagro desconocido e imposible te permite conservar la totalidad de tu consciencia anterior, sigues condenado al largo, lento y a menudo frustrante proceso de crecer y aprender de nuevo como un niño. Sin embargo, en un giro del destino aún más inusual, este renacimiento puede ocurrir hace muchísimo tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Mi nuevo nombre es Bambailo, aunque mi madre actual me conoce cariñosamente como Bebe. En los 2 años transcurridos desde mi abrupta llegada a esta nueva existencia, he sido un niño observador, testigo de una flagrante contradicción en la tecnología de este mundo y, por extensión, de toda la galaxia. Es mucho más avanzado que cualquier cosa que conocí en mi vida anterior, pero a menudo se presenta con una estética barata, casi simple y tosca. Esta paradoja era irritante y exigía una mirada más atenta. Por un golpe de suerte gigantesco e inexplicable, la oportunidad se presentó justo en la puerta de mi casa. Un droide de cosecha, una de las muchas máquinas autónomas encargadas de inspeccionar los vastos campos en busca de maleza y alimañas, falló inesperadamente y se estrelló justo al lado de donde yo estaba jugando. La función específica del droide no era lo importante. Lo que importaba era su movimiento. Estas máquinas flotaban. No poseían hélices ni propulsores visibles para sustentarse. Simplemente parecían ignorar la gravedad como concepto fundamental. Antes de que mi madre me llevara, pude echar un vistazo breve y profundo al interior dañado. Lo que vi fue una simplicidad asombrosa en el diseño central del mecanismo antigravedad. Solo la integración de la fuente de energía en el sistema dificultó mi comprensión inmediata. Esta breve exposición solo amplificó la disonancia tecnológica que observaba a diario. La vida en la granja ofrecía muy poco que ocupar a una mente que había vivido una vida adulta plena. El entretenimiento infantil era completamente infantil y no logró captar mi atención. El sistema de proyección 3D que mostraba las noticias diarias era impresionante por un lado, era un holograma dinámico, pero la calidad de la imagen era baja y parecía de mala calidad. Me desconcertó por completo que esta civilización poseyera auténtica holografía tridimensional, pero aparentemente tuviera dificultades con proyectores de imágenes y colectores ópticos de alta calidad. Era una sociedad avanzada construida sobre componentes curiosamente rudimentarios. Entonces, las respuestas llegaron de golpe, en una oleada repentina y reveladora. Un hombre de visita, vestido con modestas túnicas color tierra, llegó a nuestra aislada comunidad. Habló con una autoridad tranquila y convincente, persuadiendo a mi familia de que yo era especial, tenía un talento único y necesitaba una formación especializada en otro lugar. En ese instante, las piezas encajaron, iluminando el mundo y la galaxia que habitaba. La tecnología, extrañamente avanzada pero tosca, la popularidad de los hologramas y la casi ridícula buena suerte que permitió que una pieza de maquinaria avanzada cayera literalmente en mis manos, todo apuntaba a un concepto poderoso y unificador. Esta era una galaxia permeada por la fuerza, poblada por los Jedi, casi con certeza, embrujada por los Sith. La transición a la custodia Jedi fue rápida. Ya fuera mediante sutiles y persuasivas súplicas a las esperanzas de mis padres para mi futuro, o quizás mediante una influencia poco sutil o incluso un soborno bien dado, la Orden Jedi ejercía una inmensa influencia social y respeto. Algo tan complejo emocionalmente como arrebatarle a un niño pequeño se resolvió con sorprendente eficiencia. Es un honor, granjero, le dijo a mi padre el reclutador Jedi, un humano de mirada amable y postura firme, de pie en nuestro pequeño espacio. Tu hijo, Bambailo, posee una conexión excepcional. Está destinado a la grandeza, a servir a la luz. Mi madre, entre lágrimas, me abrazó fuerte. Pero lo volveremos a ver. Es tan pequeño. El Jedi le puso una mano tranquilizadora en el hombro. La orden es su familia ahora, pero no te olvidará. Nos aseguraremos de que esté a salvo y bien cuidado. Este es el mejor futuro para él y para la galaxia. Resultó que, sin querer ni darme cuenta, había estado usando la fuerza de forma sutil y localizada. Estas diminutas ondas de influencia psíquica se habían propagado, actuando como un faro que guió al reclutador Jedi directamente hacia mí. Si bien el inmenso y místico poder de la fuerza me atraía profundamente, representaba un nuevo mundo de exploración y control, pero no era su único atractivo.
Los Jedi representaban un punto de partida garantizado, un lugar de protección inmediata en una galaxia que sabía vasta, compleja y llena de peligros para los que aún no estaba preparado. Así que me fui con el reclutador. Un problema importante se presentó de inmediato. La fecha. En mi vida original, al observar la cronología de Star Wars, los eventos clave siempre se clasificaban en referencia a la batalla de Yavin. Vi, después de la batalla de Yavin, o Abi, antes de la batalla de Yavin. Este punto específico de la historia servía como ancla temporal. El problema residía en que, hasta que la batalla crucial realmente ocurriera, el sistema de calendario local era completamente diferente y estaba muy localizado. Esto hacía imposible planificar o anticipar cualquier evento futuro y significativo, como las guerras clon, el ascenso del imperio o la eventual aparición de ciertos individuos poderosos. Estaba prácticamente a la deriva en la era actual. Por supuesto, podía simplemente esperar a que aparecieran Jedi famosos como Yoda o Mace Windu, lo que ofrecería una solución temporal aproximada, pero hasta que uno de esos rostros conocidos apareciera, estaba tan a oscuras como cualquier residente nativo. «¿Reclutador?», pregunté, levantando la cabeza hacia el hombre de la túnica mientras caminábamos hacia la lanzadera, con el tono inquisitivo de un niño pequeño e inteligente. «¿Qué día es hoy? ¿Qué año?». Sonrió amablemente. «Hoy es el día 14 del tercer ciclo, joven. Y estamos en el año 897 del calendario galáctico estándar, según las rutas comerciales». Fruncí el ceño para mis adentros. ¿El calendario galáctico estándar? Sin sentido. ¿Es un año antiguo? Para nada, jovencito, rió entre dientes. Es simplemente la forma en que seguimos el paso del tiempo a través de las estrellas. Es un nuevo comienzo para ti. Los diversos mundos y sectores utilizaban una confusa variedad de convenciones de datación. Ya había identificado al menos 3 calendarios principales diferentes, posiblemente más. Era un caos cronológico sumamente confuso y, sin un punto de referencia fijo, en última instancia inútil. Sin embargo, la perspectiva de viajar a nuevos mundos era realmente emocionante. En mi vida anterior, el mayor alcance de la exploración humana era la simple y gris superficie de la Luna. Ahora, estaba a punto de eclipsar ese logro por miles de años luz. Sin embargo, esa emoción se vio un poco atenuada cuando vi por primera vez la nave de transporte que me llevaría a través del vacío. ¿Es una nave espacial?, le pregunté al reclutador, señalando la nave cuadrada y utilitaria. Así es, joven, confirmó. Un transporte fiable. Nos llevará rápidamente a Coruscant. Era un antiguo modelo de transbordador, claramente desmontado, reacondicionado y restaurado innumerables veces. Tenía una estética tosca y reutilizada, más parecida a un vehículo utilitario con forma de cubo que un niño podría haber armado con juguetes de construcción reutilizados. Era una nave utilitaria que parecía un DeLorean de Lego. No estaba solo al embarcar. Además del reclutador Jedi, había otros 3 niños, todos un poco mayores que yo. Todos sollozaban en silencio, conteniendo las lágrimas de miedo, confusión y pérdida. «No llores», murmuré a una Twi'lek que lloraba sentada frente a mí, en un tono quizás demasiado sabio para mi edad. «Es una aventura. Verás cosas nuevas». La niña sollozó, apretando su leku contra su cuerpo. «Quiero a mi madre». Para todos nosotros, incluyéndome a mí, esta fue una nueva y gran aventura, pero para ellos, fue el abrupto fin de su unidad familiar establecida y la forzada adopción de una institución Jedi rígida y monumental. No me hacía ilusiones de que toda esta transición fuera pan comido. El viaje a Coruscant resultó aburrido. El espacio es vasto, y su absoluto vacío consumía hora tras hora. Incluso la impresionante visión inicial del salto hiperespacial, el destello de estrellas en un túnel de luz, perdió su atractivo tras observarlo durante horas. Fue un fenómeno visualmente espectacular, pero mentalmente aburrido. Solo la entrada a la atmósfera de Coruscant rompió por fin la monotonía de mi mente dormida. La vista era absolutamente asombrosa. Capas tras capas de imponentes edificios que parecían extenderse infinitamente, salpicadas de innumerables autopistas flotantes llenas de tráfico de speeders, todo ello enclavado entre las nubes. El nivel de tecnología requerido para los eventos cotidianos más mundanos, constantes y caóticos era verdaderamente inspirador. «Miren, niños», anunció el reclutador, señalando hacia la ventana. «Ahí está la capital de la República. Su nuevo hogar». Estaba deseando tenerla en mis manos, estudiarla y comprender los mecanismos que hacían funcionar esta increíble metrópolis. Había llegado a mi nuevo comienzo.
Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. Reescritura del capítulo 2. Como joven iniciado dentro de la inmensa estructura del templo Jedi, el régimen de entrenamiento era, en el mejor de los casos, ligeramente interesante y, en el peor, aplastantemente aburrido. Cada día parecía indistinguible del anterior, siguiendo un patrón rígido. La meditación estaba programada al menos 5 veces al día, intercaladas con sesiones intensivas dedicadas a estudiar los inmensos volúmenes de reglas Jedi, regulaciones galácticas, leyes locales, costumbres planetarias y varios idiomas. Algunos elementos del plan de estudios tenían un auténtico atractivo intelectual. En particular, merecía la pena estudiar las estructuras legales de la galaxia. Con el ojo crítico de un adulto, podía detectar posibles lagunas, ambigüedades y métodos para aprovechar regulaciones específicas. Sin embargo, esta información práctica estaba invariablemente oculta tras una densa pared de compleja y arcana jerga legal. Pude superar estos textos gracias a la experiencia de mi vida anterior, impulsado por la mentalidad adulta de simplemente cumplir con las tareas asignadas. Pero al observar el aula, pude ver claramente que los otros 9 niños que conformaban mi clan de pequeños tenían dificultades. Su atención a menudo se desvanecía, sus mentes divagaban o sus pequeños cuerpos se dormían frustrados. Joven iniciado Lorian, preguntó el maestro Brook Lamar, un cereano severo y anciano, conocido por su comportamiento implacable, a un estudiante con una voz sorprendentemente fuerte para su edad. ¿Puedes recitar la 5ª cláusula del Tratado Corelliano de Neutralidad? Lorian parpadeó rápidamente, frotándose los ojos. Es decir, ¿todas las rutas comerciales deben ser neutrales? Lamar suspiró, y el sonido resonó en la silenciosa habitación. No. Esa es la primera disposición. Debes concentrarte, joven. Tienes la mente dispersa. Nuestros instructores eran una mezcla fluctuante de quienes estaban libres en ese momento. Esto significaba que a veces recibíamos clases de un maestro Jedi experimentado, que nos ofrecía una guía profunda, aunque a veces críptica. Otras veces, nos instruía un aprendiz Padawan, solo un poco más experimentado que nosotros. Estaba bien, nada del otro mundo, pero la inconsistencia era evidente. No, el mayor problema para mí fue la abrumadora cantidad de meditación obligatoria. Podía realizar la técnica adecuadamente, alcanzando el estado de quietud mental necesario, pero la duración y la frecuencia me parecían una enorme pérdida de tiempo. Al principio, racionalicé este compromiso como el precio necesario para acceder al inmenso poder de la fuerza, un precio que estaba perfectamente dispuesto a pagar. Sin embargo, pronto comprendí que la razón de ser de los Jedi para esta práctica no se limitaba al poder, sino a la higiene mental. La meditación, en su opinión, era principalmente una herramienta para despejar la mente de problemas emocionales y agitación. ¿Algo te molestaba? La solución era meditar. ¿Habías perdido a un ser querido? La respuesta siempre era meditar. La respuesta reflexiva de los Jedi a cada desafío emocional parecía ser simplemente meditar. Ofrecían una solución única y universal para un procesamiento emocional profundo. Me di cuenta de que este enfoque era peligrosamente limitado. No era de extrañar que los Jedi que caían al lado oscuro a menudo lo hicieran con una dedicación tan catastrófica y total. Si tu mecanismo de afrontamiento habitual es, en efecto, no hacer nada y aislarte sin piedad de la existencia y los sentimientos negativos, entonces, cuando una verdadera crisis emocional te golpea, es más probable que te quiebres violentamente en lugar de tener la resiliencia para simplemente ceder. La noche era previsiblemente solitaria, incluso para una conciencia adulta que habitaba el cuerpo de un niño. A menudo oía el suave y apagado sorbo de los niños que lloraban. «Bebé, ¿estás despierta?», susurró una vocecita desde el siguiente rincón para dormir. Era Gara, la chica Twi'lek. Mantuve los ojos cerrados. «Sí, Gara. Extraño las canciones de cuna de mi madre», admitió con voz temblorosa. Le ofrecí el único consuelo que pude. «Lo siento. Intenta pensar en las estrellas brillantes de afuera. Siguen ahí». Los Jedi, en su afán por el bien común, perjudicaron a sus nuevos iniciados durante el proceso de transición. Este aislamiento fue precisamente la razón por la que los jóvenes se agruparon de inmediato en pequeños clanes, con la esperanza de que se adoptaran mutuamente en una nueva estructura familiar de reemplazo. Apenas me tomó 3 días cansarme por completo del horario obligatorio de meditación. Aún así, sabía que sería una tontería contárselo a cualquiera de mis maestros. Ya oía sus inevitables y monótonas charlas en mi cabeza. Lado oscuro esto, bla bla, lado oscuro aquello, bla bla.
Me marcarían al instante como indeseable, una posible fuente de discordia y oscuridad. Si quería aprender a usar la fuerza por completo y explotar su poder, necesitaba mantener una apariencia de silenciosa conformidad y relajada adhesión a su dogma. Tenía que recordarme constantemente que la Orden Jedi había desarrollado todo tipo de habilidades esotéricas de la fuerza que podían leer mis intenciones más íntimas e incluso vislumbrar mis acciones futuras mediante visiones proféticas. Como rudimentario mecanismo de defensa interno, visualicé una imagen donde guardaba todos mis pensamientos rebeldes, ajenos a los Jedi, en una caja mental robusta y pesada, y los encerraba. Era un proceso mental superficial, quizás psicológicamente defectuoso, y aún así, era la única herramienta inmediata de autopreservación que tenía. Probablemente no sería efectivo contra un verdadero maestro, pero algo que definitivamente funcionaría era una buena dosis de razón y realismo, subrayada por una pizca de escepticismo y humor autocrítico. El primer paso en mi rebelión personal sería asegurarme de disfrutar de verdad. Necesitaba hacer lo que quería y asegurarme de no arrepentirme de mi obligada estancia aquí. Al fin y al cabo, la infelicidad lleva inexorablemente al fastidio. El fastidio lleva al rencor. El rencor lleva a convertirse en un completo imbécil, y a nadie le gustan los imbéciles, ni siquiera en el lado oscuro de la fuerza. Así que, en lugar de limitarme a meditar y permitir que las enseñanzas Jedi impulsaran mi individualidad mediante los métodos prescritos de cómo debe comportarse un buen Jedi, decidí hacerlo a mi manera. Estudiaría con diligencia lo que realmente me interesaba y evitaría o minimizaría estratégicamente los cursos obligatorios que no me interesaban, todo ello sin arrepentirme. Y aún así, a pesar de mi mente adulta y mi planificación anticipada, seguía siendo solo un niño de 3 años. Incluso si fuera un Jedi en ciernes, no tenía acceso a nada sustancial. Deseaba desesperadamente visitar la biblioteca Jedi principal y explorar el vasto mar de tarjetas de datos almacenadas allí. Pero, por supuesto, eso era imposible. Las reglas del templo Jedi restringían el movimiento y el acceso no autorizados a los jóvenes. Los Jedi tenían ciertas creencias específicas y, aunque no lo prohibían todo explícitamente, sin duda menospreciaban casi todo lo que consideraban mundano o motivado por el apego. Me asombraba por completo cómo los Jedi podían abrazar con entusiasmo el uso de un sable de luz, una tecnología de contención de plasma sumamente avanzada, y al mismo tiempo menospreciar la mecánica y la ingeniería necesarias para, por ejemplo, la fabricación de droides o el mantenimiento de naves espaciales. En esencia, los Jedi eran como una secta, estructuralmente similar a los Sith, pero con ideas superficiales y principios morales diferentes. Pero en el corazón de ambas organizaciones, todo giraba en torno a la fuerza y su dominio. 6 meses de estudios políticos obligatorios e historia institucional empezaban a agotarme seriamente. Tenía literalmente una galaxia entera de tecnología, ciencia e historia interesantes a mi alcance, pero el plan de estudios seguía estancado. Lo único que realmente salvó mi mente de volverse papilla fue el trabajo silencioso que realizaba. Crear diseños teóricos y esquemas técnicos usando los escasos planos y documentos de ingeniería que podía hojear de vez en cuando. Sin embargo, sin los recursos para fabricar mis construcciones, se quedaban varadas en un chip de datos. Resultó que los Jedi, en su sabiduría, no daban una asignación ni un estipendio a los jóvenes. La opinión predominante era que un joven no necesita dinero, y en cierto modo, era cierto. La rutina diaria típica era meditar, estudiar, comer, dormir y quizás un par de horas de juegos infantiles sin imaginación con los demás iniciados. Desearía que pudiéramos jugar con verdaderos speeders en lugar de estos tontos bloques de madera, comentó una tarde un niño aburrido llamado Jax. Los deslizadores son demasiado peligrosos, respondí, apilando cuidadosamente mis bloques en un rudimentario plano de motor antigravedad. Los bloques te permiten concentrarte en la estructura. ¡Qué vida tan terrible! No iba a pasar largas horas meditando. No iba a jugar a juegos infantiles que no me ofrecían ningún estímulo intelectual. Estudiar se estaba volviendo un rollo sin variedad. Solo quedaba dormir y comer, e incluso la comida era terriblemente simple. No era el caso de los estudiantes mayores, que podían salir a comer por la ciudad de los alrededores, pero esa opción estaba totalmente prohibida para nosotros. Que me aspen si lo único que podía esperar con ansias era un tazón de gachas de avena. Una de las tareas obligatorias consistía en estudiar la disposición precisa del templo Jedi, así como memorizar los nombres y el significado de las numerosas estatuas que bordeaban los extensos pasillos. Aproveché esta exigencia.
Sabía que caminar con extrema confianza y determinación podía permitir que un adulto o un estudiante mayor accediera a muchas zonas a las que no debería, pero un niño de 3 años caminando con determinación por un pasillo principal entre Jedi curtidos en la batalla me llamaba la atención. De ninguna manera me dejarían solo en las zonas comunes. Sin embargo, había un camino diferente, un sendero claro que los Jedi, en su absoluta concentración en la fuerza, habían pasado por alto. Los innumerables droides que mantenían el templo en perfecto estado tenían su propio sistema de pasajes. Descubrí esta red de túneles de acceso y conductos de mantenimiento cuando seguí deliberadamente a un droide de limpieza. Ahora poseía una vía oculta a casi todo el templo, incluyendo la enorme cocina, o lo que los Jedi llamaban formalmente el refectorio. La cocina estaba dominada por droides que preparaban comida para la dieta estrictamente vegetariana del templo. La creencia fundamental era que la fuerza residía en todos los seres vivos, y se pensaba que comer carne sería intrínsecamente incorrecto. Así que, aunque comer carne no estaba técnicamente prohibido por la ley del templo, se veía con recelo y decepción. Otros Jedi, más filosóficos, argumentaban que comer carne formaba parte del ciclo natural y, por lo tanto, de la fuerza, pero esas personas normalmente solo comían fuera, en la ciudad de Coruscant. Los droides de cocina cortaban y machacaban meticulosamente los ingredientes, preparándolo todo para la siguiente comida. Intenté que me prepararan algo fuera del menú, pero estaban programados para solo recibir órdenes del Consejo de los Intendentes Superiores. Supuse que programarlos era una buena idea, ya que cualquier asesino podría colarse fácilmente y ordenar que envenenaran la comida. Si quería algo realmente bueno, entonces parecía que tendría que hacerlo yo mismo. De pie, precariamente, sobre una caja volcada llena de repollo de color naranja, preparé mi primera comida del templo. Una pequeña porción de hongos fritos y muy salados colocados sobre una rebanada de pan tostado con mucha mantequilla. Oh, gracias a Dios, murmuré para mí mismo, mordiendo la tostada. Puede que sea beige y esté aprobada por la fuerza, pero tiene sal. Esto es una victoria. Cocinar era increíblemente difícil cuando solo tenías el alcance y la fuerza de un niño de 3 años. No ayudaba que las acciones de los droides fueran tan precisas y planificadas que cada espacio disponible en la cocina estaba constantemente lleno de brazos y cuerpos metálicos en movimiento. Muchas veces me estremecí cuando un droide grande se me acercó demasiado a la cara con una olla caliente, pero nunca me golpeó. Ese era el poder fundamental de los droides del templo. Precisión absoluta y constante. Con la tostada preparada y consumida en la mano, continué mi exploración clandestina. Los senderos droides parecían estar fijados tras los muros principales y en las profundidades de los cimientos estructurales del templo Jedi. Había pequeños cuartos de servicio de vez en cuando, pero nunca ventanas. Toda esta zona era exclusivamente para los droides de mantenimiento. A veces, las habitaciones no tenían nada de interés. Otras veces, abría una puerta y me encontraba con droides bañados en lubricantes especiales y realizando comprobaciones de sistemas. Fueron unos segundos incómodos, ya que cerré la puerta rápidamente y despacio bajo las miradas inquietantes de los droides inmóviles, lo que, de alguna manera, me hizo sentir cohibido. Disculpe, murmuré, cerrando la puerta del silencioso y aceitoso puesto de mantenimiento. Continué con su baño. Catalogué las habitaciones. Una habitación con droides que no funcionaban esperando ser reparados, una habitación llena de máquinas de climatización controladas por atmósfera y otra habitación que ni siquiera sabía para qué servía, pero contenía una gran cantidad de cajas opacas con luces parpadeantes. Esta vida secreta era, con mucho, más interesante que la meditación obligatoria. Incluso pude sortear algunas de las zonas claramente marcadas como prohibidas, bloqueadas públicamente para mí y los demás jóvenes. No me atrevía a adentrarme demasiado en estos senderos prohibidos, pues desconocía si un Jedi poderoso podría percibir mi presencia o mis intenciones a través de los gruesos muros. El sendero droide era un tesoro de conocimiento fácil y movimientos tácticos. Sería un desperdicio catastrófico si me atrapaban y, en consecuencia, el sendero droide me quedaba cerrado para siempre. Regresé en silencio a mi pequeña habitación para tomar una siesta rápida y ligera antes de que comenzara la temida clase de historia de los Utts. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Reescritura del capítulo 3. Mi calidad de vida, incluso dentro del enclaustramiento del templo Jedi, había mejorado. No mucho, pero sí lo suficiente como para infundirme un vértigo silencioso y persistente.
El plan de estudios, percibiendo quizás una mayor aptitud o simplemente reconociendo mis persistentes intentos de acceder a materiales más técnicos, se había expandido afortunadamente hacia nuevas áreas. En lugar de quedarme completamente atascado en la política galáctica y el derecho histórico, se me había concedido libre acceso a una gama más amplia de temas de estudio que realmente me interesaban. Aún así, esta libertad académica no era la principal fuente de mi alegría. Había cumplido 4 años, lo que en la Orden Jedi significaba una cosa. Comenzaban los estudios formales de la fuerza. La base de todo entrenamiento Jedi se dividía en 3 aspectos fundamentales: control, sentido y alteración. El control es el principio de todo, explicó el maestro Felon, un serio Itochi con cuernos prominentes, a nuestra clase. Es el dominio del yo. Antes de tocar la galaxia, primero debes dominar el templo dentro de tu propia mente. Control fue la puerta de entrada inicial. Abrió al usuario a la fuerza y le permitió interactuar con ella, pero estrictamente consigo mismo. Las habilidades bajo el aspecto de control estaban diseñadas para mejorar los atributos físicos y mentales. Volverse más rápido, más fuerte o mejorar la claridad mental y el tiempo de reacción. Esto era dominio personal. Sentido fue el siguiente paso, enseñando al estudiante a sentir y utilizar la fuerza fuera del cuerpo. La combinación de habilidades posibles bajo este aspecto convertiría a un individuo en un magnífico rastreador, detective o cazarrecompensas. Estas habilidades permitían al usuario de la fuerza captar ecos de información que deberían haberse desvanecido hace mucho tiempo en la línea temporal. Alter solo se enseñaba tras alcanzar la competencia en control y sentido. Se consideraba un aspecto peligroso de la fuerza que permitía al usuario manipularla activamente de maneras diferentes, a veces únicas. Era peligroso porque, en ocasiones, Alter podía infligir un gran daño al usuario si su dominio era insuficiente. Era una pena, ya que las mejores y más útiles habilidades de manipulación se encontraban en este último aspecto. Simultáneamente con el nuevo entrenamiento en la fuerza, el resto de los iniciados Jedi y yo tuvimos que realizar una excursión al planeta Ilum. Este viaje se realizó para realizar el antiguo ritual de recolectar nuestro primer cristal Kyber, la fuente de energía de un sable de luz. Viajar allí fue un suplicio inmenso. El viaje implicó un prolongado salto hiperespacial y varios saltos en el espacio real, y esta fue la primera vez que sentí que la meditación podría haber sido realmente útil para pasar el tiempo monótono. En lugar de una contemplación pacífica, me encontraba atrapado en una nave funcional pero desmantelada, sin nada que hacer más que escuchar el zumbido de los motores. Nuestro guía Jedi durante el viaje era un Keldor. La especie en sí era irrelevante, ya que la galaxia estaba llena de miles de razas inteligentes diferentes, pero este Keldor en particular tenía una conexión conocida y particularmente fuerte con la fuerza y una gran habilidad en telequinesis. Cuando vi al Jedi usar sus poderes para manipular la carga y estabilizar objetos en la nave, me asaltaron muchas reflexiones perspicaces sobre lo flexible y útil que era esta habilidad específica, la telequinesis básica. Maestro, ¿por qué a veces la carga flota sin que tus manos la toquen? Preguntó Gara, la chica Twi'lek, al maestro Keldor, quien llevaba una máscara y gafas protectoras. El maestro, cuyo nombre era Boran, simplemente ladeó la cabeza. El modificador de voz de su máscara le dio a su respuesta un leve siseo mecánico. La fuerza es mi mano, joven. Lo une todo. Nosotros solo la guiamos. Luego, con cuidado, hizo flotar una pesada caja de suministros de un estante a otro. El resto del viaje, una vez que aterrizamos, fue deprimente. Ilum era un lugar gélido, un planeta inhóspito cubierto de hielo sólido y nieve profunda, donde la tradición Jedi exigía que buscáramos los cristales por nuestra cuenta. Se presentó como una especie de prueba para superar nuestros miedos y afrontar el aislamiento, lo cual me pareció una idea absurda para niños de 4 años. Debido a mi insuficiente entrenamiento en control y a mi poca práctica, me estrellé de cabeza contra un banco de nieve. Había intentado usar la fuerza para fortalecer las piernas y aumentar mi velocidad al correr, pero no estaba acostumbrado al repentino aumento de impulso ni a la falta de control preciso. Tropecé con un trozo de hielo invisible y salí volando. Fue un rápido y humillante golpe de cara contra la nieve helada. Más despacio, iniciado. La voz del maestro Boran resonó a lo lejos, por encima del viento cortante. Encontrar el cristal Kyber, una vez recuperado, fue bastante fácil. Estaban esparcidos por todas partes, pulsando débilmente con la fuerza. El mío se volvió de un naranja distintivo al vincularme con él, un color que hizo que el maestro Jedi Keldor me dirigiera una mirada que, supongo, fue extraña.
Tuve que suponerlo, claro, porque la especie Keldor usaba esas máscaras de Rebreater únicas y geniales que ocultaban la mayoría de sus expresiones faciales. En el camino de regreso a Coruscant, a todos los iniciados se les asignó la tarea de construir sus primeros sables de luz de entrenamiento. Concentren sus mentes y dejen que la fuerza guíe sus manos, instruyó el maestro Boran, observándonos pacientemente en el pequeño taller de la nave. El cristal conoce su lugar. No apresuren el delicado proceso. Hice un esfuerzo consciente por mantenerme alejado de cualquier iniciado que empuñara esa arma. Aunque los sables de luz de entrenamiento estuvieran embotados a propósito y no pudieran cortar materia sólida, no iba a arriesgarme, no con una docena de niños muy emocionados, distraídos e inexpertos blandiendo espadas de plasma. Mi vida ahora se estructuraba en torno a una nueva trilogía de actividades. Estudios formales de la fuerza, ejercicios básicos de combate con sables de luz y mis propios intereses intelectuales, todo ello con una ligera lluvia de temas aleatorios que los Jedi consideraban buena idea estudiar. Hablando de mis intereses, había logrado construir algunos robots de reconocimiento sencillos en mi limitado tiempo libre. Me divertía muchísimo poder crear un pequeño dron volador funcional con forma de abeja, un juego de palabras muy apropiado con mi apodo, BB. La información que obtuve de la vigilancia pasiva de mi dron fue mayormente trivial. Iniciados, padawans, caballeros Jedi y maestros parecían hablar constantemente de la fuerza, la meditación y sus próximos deberes. Y, sin embargo, una noticia impactante, recibida durante una sesión de escucha informal, me dejó completamente desprevenido. Un par de padawans, enfrascados en una conversación mientras salían del hangar principal del templo, discutían las últimas revelaciones operativas concernientes a la Hermandad de la Oscuridad. ¿Oíste sobre la escaramuza en Ruusan? Susurró con urgencia el primer padawan, un zabrak. El segundo, un humano, respondió con la preocupación grabada en el rostro. Sí, el maestro Ott perdió 3 caballeros. 3. Y dicen que la Hermandad Oscura usó energía de la fuerza en masa, no duelos individuales. Los Jedi no operaban, como parecía insinuar el currículo, en tiempos de paz galáctica. De hecho, libraban una guerra brutal y continua contra una facción numerosa y organizada de usuarios de la fuerza, similares a los Sith. Lo peor, lo que destrozó mi supuesto conocimiento cronológico, fue que eran muchos más de 2. La regla de 2, con la que estaba familiarizado, un maestro y un aprendiz, no estaba vigente. Este descubrimiento complicó enormemente mi plan estratégico para el futuro. Los Jedi estaban luchando duro, intentando hacer lo mejor que podía para contener y derrotar a este enorme grupo de usuarios de la fuerza del lado oscuro, pero el hecho era que incluso los mejores y más afortunados Jedi podían caer cuando eran superados numéricamente. Sentí aprensión al instante por lo que la Orden Jedi esperaba de mí. Si querían que participara en una guerra de primera línea, prefería no hacerlo. El lado oscuro era famoso, al menos anecdóticamente, por ser más fuerte que la luz en un duelo de la fuerza directo y sin ayuda, y era muy probable que perdiera. Después de todo, era solo un jovencito y ni siquiera un padawan. No estaba del todo seguro de cómo me tratarían los líderes Jedi, una variable desconocida, en un escenario de guerra total. Inmediatamente recordé los principios Jedi. Las personas tienen defectos intrínsecos y suelen ser receptivas al concepto de sacrificio, y la filosofía Jedi se centra intensamente en el sacrificio por el bien común. No confiaba en que los Jedi priorizaran mi mejor resultado, especialmente si la voluntad de la fuerza o la aparente supervivencia de la orden exigían lo contrario. Tenía la creciente sospecha de que los Jedi nos estaban entrenando a los jóvenes con rapidez para llenar el vacío de maestros y padawans que se perdían constantemente en combate contra la Hermandad. Estaba profundamente paranoico, bueno, sí, podía ser paranoico, pero eso no significaba automáticamente que mis temores fueran incorrectos. Por el bien de la fuerza, los Jedi usaban rutinariamente el truco mental Jedi para alterar las percepciones y, a veces, mentían descaradamente a sus propios aprendices. No tenía ningún deseo de luchar y, en consecuencia, morir por la causa de nadie más que por mi propia supervivencia. Algunos fundamentalistas podrían catalogar ese sentimiento al instante como lenguaje Sith, pero yo prefería verlo simplemente como supervivencia, un instinto natural y un compromiso con mi existencia. Y dado que todo lo vivo es fundamentalmente parte de la fuerza, eso significa que este deseo es, por extensión, lenguaje de la fuerza. Fue una acción y una perspectiva Jedi perfectamente aceptables, en mi opinión. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4 Reescritura. Tengo 10 años, o al menos casi.
Determinar mi edad exacta es una tarea compleja, dificultada por los sistemas cronológicos contradictorios. Las 4 fechas diferentes del calendario que he encontrado y el hecho de que el tiempo orbital de Coruscant difiere de la rotación de mi planeta natal. Aún así, el paso de los años es evidente. Ya estoy en la edad en que se supone que los iniciados Jedi reciben su aprendizaje y finalmente se convierten en Padawans. He trabajado incansablemente para llegar a este momento, aunque mi propósito no era conseguir un maestro, sino evitarlo estratégicamente por completo. Mi rutina de entrenamiento diario es idéntica a la de cualquier otro iniciado, pero mi aplicación de la fuerza dista mucho de ser ortodoxa. Utilizo al máximo mis habilidades en desarrollo, superando continuamente mis límites autoimpuestos. El aspecto de control de los poderes de la fuerza posee una habilidad especialmente interesante conocida como iluminación de la fuerza. Esta técnica permite al usuario alcanzar su máximo rendimiento en cualquier habilidad. En este momento, estoy usando una forma refinada de iluminación de la fuerza para potenciar mi habilidad más fuerte, la telequinesis, mientras estoy escondido de forma segura en la cocina del templo. Como de costumbre, los droides autónomos están ocupados trabajando, operando el área de preparación a su máxima productividad. Pero a diferencia de cuando descubrí esta ruta, ya no necesito estar de pie en la mesa de preparación para preparar mis elaboradas comidas, que no están aprobadas por el templo. Los cuchillos cortan, las salsas se mezclan con precisión y los pimientos se rellenan con intrincados ingredientes, todo gracias al poder silencioso y dirigido de la telequinesis. Solo un poco más de calor, murmuré, con la mirada fija en el cuchillo flotante que cortaba con destreza un sustituto de filete de banta, un análogo proteico perfectamente aceptable. Y mantén la velocidad de agitación a exactamente 72 RPM. Mi proceso de mejora es simple pero potente. Uso la iluminación de la fuerza para alcanzar mi máximo rendimiento en cada ocasión, luego modifico inmediatamente la aplicación de la habilidad para incorporar cualquier mejora sutil que note, y luego repito el proceso. Esto por sí solo, la mejora constante y exponencial en una sola habilidad, sin duda atraería la atención de un maestro. Para mitigar este riesgo, también he practicado con diligencia el sigilo de la fuerza, una habilidad que, fiel a su nombre, oculta mi presencia e impide que otros sensibles a la fuerza me detecten fácilmente. Con esta combinación de poderes, todos los maestros interesados me han pasado por alto para el aprendizaje. Me observan, registran mi aparentemente mediocre talento en la fuerza y deciden que soy demasiado débil o inadecuado para enseñar. Sin que ellos lo supieran, he practicado la iluminación de la fuerza, la telequinesis y el sigilo de la fuerza con tal meticulosidad que he comenzado a desarrollar una habilidad única y sutil. Ahora puedo usar una telequinesis muy débil mientras disimulo casi a la perfección mi firma de la fuerza. En resumen, puedo manipular y mover objetos pequeños sin que otros usuarios de la fuerza se den cuenta de que estoy manipulando algo. Por el momento, solo puedo mover objetos del tamaño y peso de una moneda, pero confío en que esta habilidad incipiente crecerá exponencialmente. Con estas habilidades, mi objetivo final es ser ignorado por completo por el sistema de aprendizaje formal y, en cambio, ser aceptado en el cuerpo de servicio, una rama de los Jedi a menudo vista como un vertedero para los menos dotados en la fuerza, donde no me veré obligado a combatir. El cuchillo autocortador detiene su rápido trabajo y una tanda fresca de verduras cortadas en cubos flota con gracia hacia una olla hirviendo. Con un toque de pimienta y una nuez de mantequilla derretida, espero pacientemente a que las verduras suden y liberen todo su aroma y sabor. Miro hacia el enorme horno industrial del templo y veo mis bollos especiados listos. La pesada puerta se abre sola y la sartén caliente sale, llenando la habitación con un olor rico, dulce y adictivo que atraviesa el aire estéril. Mi comida es un risotto de verduras sencillo pero satisfactorio, acompañado de lo que puedo decir con seguridad que es la versión más parecida a unos bollos de canela que puedo preparar, con un generoso glaseado de queso crema, un toque decadente que haría reír a carcajadas a cualquier dietista de temple. Me zampó la comida rápidamente. Tengo planes para hoy, una misión, y necesito irme cuanto antes. Estoy en esa edad ambigua en la que, si salgo del templo Jedi, nadie se molesta en mirarme con curiosidad ni sospecha. Simplemente asumen que soy un padawan en una misión, una suposición que utilizo a mi favor. Mi misión hoy es conseguir un buen crédito, capital que necesito desesperadamente para mis proyectos actuales. He cerrado un trato secreto con un veterano, un lugareño curtido que conocí en uno de mis primeros viajes exploratorios, para entrar en una red de apuestas altamente ilegal, pero totalmente rentable. La distribución es generosa, 90-10 a mi favor.
Si alguien cuestionara la naturaleza anti-Jedi de estas acciones, mi única respuesta sería: aún así, lo voy a hacer. Me quedo discretamente junto a mi abuelo temporal, un abuelito grande y lleno de cicatrices llamado Krell. Krell se encarga de la acción física, mientras yo me concentro en el resultado. Tíralos, abuelo, susurro, poniéndome de pie tranquilamente y observando la mesa de dados flotante. Krell toma los dados, con los 3 ojos fijos en ellos. Los agita en la mano. Voy por el 9, chico. Hoy necesito un poco de suerte. Mientras los dados caen sobre la mesa, los empujo sutilmente con una fuerza telequinética indetectable, asegurándome de que caigan precisamente en un 6 y un 3. 9. Grita el dealer, acaparando los créditos para Krell. ¡Qué suerte, hijo! Se ríe Krell, haciéndome un discreto gesto de aprobación con el pulgar antes de llevarse unas patatas fritas. Solo uso lo mínimo necesario para sacar un número ganador, por si acaso hay algún jugador rival o de seguridad, muy improbable y consciente de la fuerza. El abuelo hace las tiradas físicas, yo ajusto el resultado y ambos ganamos. Tenemos cuidado de no ganar siempre. Unas cuantas pérdidas bien planeadas y totalmente creíbles desvían la atención de la casa de nosotros. Una vez que hayamos limpiado efectivamente la mesa y hayamos ganado una cantidad sustancial de créditos, nos separamos. Ahora la niña tendrá una escuela decente, dijo Krell, estrechándome la mano con cariño. Eres una buena tramposa, niña. Mucha suerte con tus proyectos. Tú también, abuelo, respondí con un tono infantil e inocente. No te juegues el dinero para la educación. Yo, por otro lado, gasto mis créditos recién adquiridos casi exclusivamente en piezas de droides y recuperación técnica. Voy directo a los enormes desguaces y consigo una buena oferta de piezas de naves de guerra rotas y obsoletas. Tienes 2 horas dentro del casco del diente de Krayt, chico, gruñó el brusco capataz del patio, aceptándome cuantioso pago. Todo lo que pueda sacar es tuyo. No mueras ahí dentro. No limpiamos los cadáveres. Entendido, dije con una sonrisa inocente. Solo estoy aquí por unas piezas, señor. Mi pago me otorga un tiempo limitado para acceder a buques de guerra averiados u obsoletos que esperan ser reciclados y llevarme lo que quiera. Esta es, sin duda, la forma más rentable de usar mis valiosos créditos. Usando la fuerza para fortalecer mi cuerpo y guiarme rápidamente por los oscuros y laberínticos pasillos de metal triturado, encuentro componentes realmente jugosos. Puedo adelantar a la competencia a velocidades de vértigo mientras empujo mi carro reforzado con ruedas. Veo una compleja unidad de procesamiento de lenguaje, arrancada de un desafortunado droide de protocolo destruido, y la subo al carro. Paso junto a un droide de limpieza intacto, atrapado sin remedio por el metal arrugado, pero que aún intenta limpiar instintivamente los restos de la nave estelar ahora inutilizada. Lo siento, pequeño, dije, liberando telequinéticamente al droide y arrojándolo al carro. Vienes conmigo. Abro a la fuerza un turboascensor y destripo rápidamente los componentes internos que quiero, usando mi telequinesis para extraerlos. Los componentes son útiles, pero ser cuidadoso es innecesario en este entorno. A medida que me adentro en el enorme armatoste, empiezo a encontrar material de rescate de mayor calidad. No necesito tener cuidado al moverme por techos derrumbados ni preocuparme por piezas de metal invisibles y afiladas, ya que la fuerza me acompaña constantemente, proporcionándome una burbuja casi impenetrable de protección y anticipación. Un equipo promedio de carroñeros debe estar extremadamente alerta. Deben planificar cuidadosamente cada movimiento, retirar los escombros con esmero y asegurarse de no arriesgar su vida ante los innumerables peligros que amenazan la vida de un descuidado. Sin embargo, ahora estoy tan rodeado de botín que tengo muchas opciones. Lo que más me llama la atención es un letrero junto a una puerta fuertemente sellada. La distintiva cruz de la sanación que cualquiera con 2 dedos de frente reconocería como infraestructura médica. Mi codicia se aviva, retándome a albergar esperanzas en lo que pueda encontrar. En mi interior, sigo siendo escéptico. No podía creer que los equipos de recolección iniciales del desguace no hubieran limpiado sistemáticamente esta zona antes de abrirla al público. Las puertas son sorprendentemente fáciles de abrir. Ni siquiera tengo que manipular paneles complejos. Simplemente uso la fuerza para accionar un interruptor oculto tras el panel de acceso, y la puerta se abre silenciosamente. Lo que me espera es un asombroso tesoro de droides médicos de clase 1, 4 para ser exactos. 3 droides quirúrgicos estacionarios que están fijados a los soportes de pared y un modelo de enfermera flotante móvil.
Jackpot, susurré, jalando telequinéticamente el modelo de enfermera voladora hacia mi carro. Esto es mejor que los bollos de canela. Los quise todos al instante, pero su gran tamaño significó que tuve que descartar sin piedad todo el botín más pequeño y menos valioso que había recolectado a ese momento. Ese día, me pasé de la raya y gasté mis créditos en 3 incursiones más en el casco. Mi lógica era simple. Si el equipo principal de recolección del astillero había pasado por alto los valiosos droides médicos, también podrían haber pasado por alto otros sistemas de gran valor, como la sala de máquinas o la armería. Tenía razón. Sin embargo, lo peor de ser el primer chatarrero en una zona nueva es la abrumadora necesidad de elegir qué llevar. Decidí priorizar llevarme solo los objetos que no estuvieran atornillados permanentemente para facilitar el saqueo y la huida. Como estoy muy concentrado en construir mi propio cuerpo técnico, prioricé los droides. Al final de mi maratónica sesión de búsqueda, conseguí un botín enorme de droides de ingeniería de segunda clase, los 4 droides médicos antes mencionados, un par de droides científicos de tercera clase, un droide de navegación y una cantidad realmente ridícula de droides de servicio. Cada pieza de equipo fue enviada discretamente de vuelta al depósito de recepción del Templo Jedi bajo mi apodo de Templo. También recogí otros objetos valiosos, incluyendo armas de energía como rifles blaster y pistolas. Creo que la nave debió de verse envuelta en una feroz batalla, a juzgar por algunas de las paredes destrozadas y quemadas, pero su pérdida fue, sin duda, mi ganancia. Estoy deseando empezar a retocar este botín. Tengo muchísimos proyectos pendientes. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Reescritura del capítulo 5. Los Jedi sin duda se habían fijado en mi prolífica colección de droides. Siendo sincero, admito que me excedí con la cantidad de mis adquisiciones. Es solo que están demostrando ser increíblemente útiles, un multiplicador de fuerza indispensable para un joven iniciado como yo. Mis responsabilidades oficiales son idénticas a las de los demás jóvenes, pero con mi grupo de droides operando con una eficiencia optimizada, prácticamente no pierdo el tiempo en tareas mundanas. La enorme cantidad de estudios que se espera que cada iniciado complete es lo que inicialmente condujo a este auge de la automatización. En mi primera vida, teníamos motores de búsqueda e internet, herramientas que permitían encontrar lo que necesitabas, pero incluso ese proceso requería un tiempo precioso para filtrar, verificar y aplicar la información correcta a tus estudios. Aquí, en mi nueva vida, el inmenso conocimiento colectivo recopilado por la Orden Jedi se almacena en densas pilas de chips de datos dentro de la imponente gran biblioteca. Con mi colectivo de droides, toda esa investigación que tanto tiempo consume se simplifica. Con mis diversos tipos de droides, cada uno especializado en un campo diferente, trabajando juntos, ensamblan exactamente lo que necesito y lo que podría necesitar en el futuro. La gran coordinación y eficiencia del sistema me sorprendió incluso a mí. Me desconcertó aún más que nadie más en la tecnológicamente avanzada Orden Jedi pareciera estar haciendo esto. Lo investigué y no encontré evidencia de ningún levantamiento histórico ni de temor a los ejércitos droides. Parece que la mayoría de los droides simplemente carecían de la programación necesaria para analizar, sintetizar y utilizar estratégicamente la enorme cantidad de información que procesaban. Todavía no comprendo del todo el origen de esta desconfianza generalizada hacia los droides. Con frecuencia oigo a maestros Jedi y Padawans lanzar la críptica advertencia: nunca subestimes a un droide. Sin embargo, al mismo tiempo confían en ellos para todo, desde limpiar el suelo hasta pilotar naves espaciales. Entonces, cuando mis droides comenzaron a trabajar en colaboración, cruzando información y enseñándome conceptos avanzados que quería aprender, naturalmente llamaron la atención de varios padawans curiosos e incluso de algunos caballeros Jedi. La padawan Jessa, una estudiante algo mayor, me detuvo en el pasillo una tarde, señalando con la cabeza una pila de chips de datos recién catalogados que llevaba mi droide de servicio, la unidad 27. «Bebé, ¿esta es toda tu investigación para astrogación avanzada?» «Sí, Padawan Jessa», respondí alegremente. «Pero, tienes 3 droides dedicados a cruzar códigos navales históricos», dijo ella, frunciendo el ceño. «¿Por qué no hablar con el maestro Trexus? Él es el experto». Los instructores Jedi intentaron sermonearme sobre el valor de aprender directamente de los maestros vivos, insinuando que aprender de los droides era, de alguna manera, inferior. Esto fue rápidamente y fácilmente silenciado con la simple obviedad. Todos los maestros decidieron que era demasiado tonto para enseñar, Padawan. Debo aprender de alguna manera.
Empecé a sospechar que el verdadero superpoder innato de los Jedi era simplemente la insistencia y la insistencia pasiva, y en silencio agradecí a mi buena estrella que aún no hubieran logrado localizar mi taller de droides oculto cerca de las cocinas del templo. Esa habitación secreta contenía algunos de mis experimentos más profundamente anti-Jedi. Un buen ejemplo de mi desviación técnica fue mi colección de diversos cristales y las diferentes maneras en que los he utilizado. Un proyecto específico consistió en readaptar un gran droide minero al que había equipado con un cristal Kyber. Estabilidad del objetivo al 98,7%, maestro abeja, anunciaba ocasionalmente la caja de voz modificada del droide minero mientras vaporizaba lentamente un bloque de chatarra densa. Técnicamente funcionaba, pero la intensa y poderosa hoja de energía que emitía el accesorio minero convertía instantáneamente todo lo que tocaba en escoria fundida. Sabía que los Jedi no apreciarían que hubiera reciclado un cristal de sable de luz, un objeto sagrado, en algo más y utilitario. Los Jedi parecían estar siempre molestos conmigo. Sospecho que realmente creen que la educación facilitada por droides y la experimentación tecnológica están por debajo de su nivel, a pesar de que usan droides a diario, aunque no lo registren conscientemente. Parece que la Orden Jedi podría ser, simplemente, un poco presumida. Esto no me sorprende mucho. La mayor parte del tiempo de un Jedi se dedica a la meditación y a la práctica repetitiva de sus habilidades de la fuerza y técnicas con el sable de luz, a menudo en soledad. Esto deja poco tiempo para el autoaprendizaje, la alfabetización tecnológica o la comprensión de las complejidades de la vida cotidiana de la República. Han perdido prácticamente el contacto con las preocupaciones de la gente común. Se rodean de usuarios de la fuerza increíblemente poderosos e igualmente desconectados, o de políticos egoístas y distantes. Creen sinceramente que son superiores a las masas, y por supuesto, tienen razón, dado su inmenso poder, pero a no le gusta oírlo o, peor aún, admitirlo. He llegado al punto crítico en el que me doy cuenta de que no quiero en absoluto ser un caballero Jedi. Las restricciones de la orden, las reglas abrumadoras y las exigencias filosóficas del desapego me condenarían a una vida de rígida servidumbre a la República, no al autodominio. Es mejor ser honesto conmigo mismo. Quiero poder para vivir exactamente como me plazca, para explorar y disfrutar de la inmensa riqueza de esta nueva vida, no para sacrificarme perpetuamente por los demás. Con esa decisión tomada, ejecuté mi siguiente movimiento estratégico. Solicité formalmente mi reasignación al cuerpo de servicio. Más específicamente, solicité mi ingreso al cuerpo médico. Estoy comprometido a vivir una vida segura en una galaxia que, como descubrí, se tambalea al borde de una guerra a gran escala. Por lo tanto, me parece lógico estar ubicado donde estoy rodeado por la mayor densidad de Jedi curtidos en la batalla y poderosos, comprometidos con la protección del templo. Hay otras opciones dentro del cuerpo de servicio, como el cuerpo agrícola, pero eso significaría que tendría que abandonar la relativa seguridad y la infraestructura tecnológica del templo Jedi para practicar el cultivo de plantas en algún planeta extraño y aislado. Consideré las opciones detenidamente, pero unirme al cuerpo médico me permite permanecer aquí en Coruscant, a menudo dentro de los límites protegidos del propio templo. El Consejo de Reasignación, tras su inevitable deliberación, accedió a mi solicitud. El maestro Boran, mi antiguo guía Ilum, compareció ante el Consejo de Reasignación para resumir mi caso. El iniciado Van Bailo muestra una gran curiosidad intelectual, pero carece de la concentración necesaria para el combate o la contemplación profunda. Su conexión con la fuerza viva es débil. Otra miembro del Consejo, una mujer humana solemne, respondió. Es competente en habilidades técnicas y sus calificaciones en xenobiología son aceptables. Que dedique sus servicios a lo que sabe hacer. El cuerpo médico necesita personal dedicado. Sin ningún maestro que se ofreciera a enseñarme, y con el consenso de que yo era, en general, débil y poco impresionante en la fuerza, no tuvieron más opción que colocarme donde yo quería ir, lavándose efectivamente las manos. La transición fue fluida, sorprendentemente. Tardé más en registrar oficialmente y trasladar mi pequeño ejército de droides a mis nuevas habitaciones que en procesar la documentación de reasignación. El enfoque médico en general no fue muy diferente de lo que ya hacía durante mi entrenamiento como iniciado, simplemente un cambio de aplicación. La mayor diferencia formal fue que, en lugar del entrenamiento diario con sables de luz, el cuerpo médico se centró principalmente en la curación mediante la fuerza. Si bien a todos los Jedi se les enseña a sanarse mediante la meditación básica y la aplicación práctica, el cuerpo médico va mucho más allá. Los mejores sanadores de la galaxia suelen provenir directamente del cuerpo médico.
De hecho, son mejores sanando incluso que los droides médicos de clase 1 más avanzados. Los droides poseen precisión y una vasta y enciclopédica información médica a su disposición, pero ni siquiera eso se compara con la fuerza que guía tus manos sanadoras y sana el alma misma de un paciente. El potencial de estudiar, comprender y manipular la vida en su nivel más fundamental mediante la fuerza era una nueva y fascinante área de interés, que me garantizaba seguridad a largo plazo y acceso a datos biológicos inigualables. Estaba justo donde quería estar. Comentario 1. Votar. Capítulo 6. Reescritura del capítulo 6. Unirme al cuerpo médico fue, sin duda, la mejor decisión estratégica que tomé en esta nueva vida. El cuerpo de servicio, a diferencia de la Orden Jedi principal, era muy apreciado por el público en general. No era raro oír rumores de que los Jedi secuestraban, raptaban o manipulaban niños, acusaciones derivadas de sus rígidos métodos de entrenamiento y su distanciamiento cultural. Si bien los Jedi eran indudablemente respetados por su poder, rara vez eran realmente apreciados, especialmente entre los habitantes olvidados de las capas inferiores de Coruscant. El hombre común tenía una interacción casi nula con un Jedi de la línea principal, aunque la mayoría había oído las legendarias e idealizadas historias de la Orden. La justicia, el honor y la paz galáctica eran sus señas de identidad. Pero la gente común, que vivía en la pobreza aplastante de los niveles inferiores, no podía conciliar esta grandilocuente retórica con la palpable injusticia que enfrentaban a diario. El crimen desenfrenado, las bandas errantes que les arrebataban lo que querían y la violencia constante. Todo esto ocurría justo delante del templo Jedi, o más precisamente, justo bajo sus inmensos cimientos. La gente común solo podía ver que los Jedi permitían que billones de personas sufrieran en su puerta sin ofrecer ayuda tangible ni siquiera parecer preocuparse. Las masas no necesitaban que les dijeran que los Jedi eran salvadores. Simplemente sabían que el enorme poder de la Orden y su consecuente inacción habían resultado en un sufrimiento perpetuo. El cuerpo de servicio, en cambio, disfrutaba de unas relaciones públicas muy superiores. Este contraste fue una profunda lección para mí. El poder personal era increíblemente valioso, pero un mal giro, una supuesta falta moral, podía poner al público en tu contra al instante. Necesitaba un equipo de relaciones públicas permanente y fiable o, al menos, una imagen positiva y constante ante la gente común. Puse mi plan en marcha de inmediato. Con los droides médicos que había rescatado del casco de la nave de guerra, instalé 3 consultorios médicos generales en los niveles inferiores, densamente poblados, de Coruscant. Cobré un precio muy bajo para ver al droide médico, justo lo suficiente para cubrir los gastos mínimos de funcionamiento de las instalaciones y los gastos operativos del droide. Era una peculiaridad social que, si se ofrecía atención médica gratuita en esta sociedad, la gente desconfiaba al instante del servicio, sospechando que era barato o una estafa. Sin embargo, al cobrarles un precio simbólico, creían de inmediato que tenían el derecho divino de usar las instalaciones y, de ser necesario, lucharían para protegerlas. Simplemente llamé la operación Atención Médica de BE. Se popularizó, quizás demasiado rápido. BE's Medical Care se vio inundado al instante por las masas. Al principio pensé que esta aplastante popularidad sería un gran problema, hasta que la presión jugó totalmente a mi favor. Las pandillas locales, viendo la nueva operación como una fuente de ingresos, comenzaron a entrar y trataron de apoderarse de las instalaciones. Este es nuestro territorio, Lata, dijo con desprecio un líder de pandilla, un rodiano corpulento, al droide médico dentro de una de las instalaciones, intentando derribar el escáner de diagnóstico. Empieza a soltar créditos o te clausuramos. Pero antes de que el droide pudiera responder, un trabajador de mantenimiento que dependía del servicio lo agarró del brazo. Deja al doctor en paz. Este es el único lugar donde podemos permitirnos que nos curen. Una persona normal y corriente se sentiría aterrorizada por las tácticas intimidatorias y la violencia física de las pandillas. Pero no se trataba de una sola persona. Era una turba, un colectivo de miles de ciudadanos fuertes y comunes, y esa gente pobre e indefensa se transformaba en guerreros berserker en cuanto amenazaban con arrebatarles algo verdaderamente bueno y útil. Las pandillas fueron expulsadas rápida y violentamente por las mismas personas a las que atacaban. El dinero generado fue bueno, aunque no sustancial individualmente. Sin embargo, la acumulación de muchos pequeños ingresos se convirtió rápidamente en un flujo de caja sustancial y estable. Todo esto ocurría al mismo tiempo que pintaba una imagen heroica y altruista de mi carácter ante el público. Tomé la decisión inmediata de reinvertir cada crédito en el negocio.
Esto creó un maravilloso y poderoso ciclo de retroalimentación. Compré más droides médicos, abrí un nuevo consultorio médico general y gané más dinero. Y así sucesivamente. Cada semana, se instalaba una nueva sala médica operativa en una zona de alta densidad de población. Fue baratísimo instalar uno gracias a la tecnología omnipresente y estandarizada que ofrecía esta galaxia. El mayor coste fijo eran los propios droides, y lamentablemente, la operación inicial de búsqueda de restos había sido cuestión de suerte. Ahora tenía que pagar el precio completo por unidades médicas nuevas. Mis droides estadísticos y de gestión personales se encargaron con maestría de todos los aspectos técnicos complejos de la gestión de un imperio médico en rápida expansión. Con un par de comandos precisos y codificados, los droides podían supervisar con competencia todo el negocio, gestionar la nómina, el inventario y calcular los márgenes de beneficio. Los mayores problemas recurrentes no surgieron de la delincuencia, sino de la presión política ejercida por legisladores, ministros y estadistas codiciosos que de repente querían imponer regulaciones o reclamar una parte de las ganancias. Un día, un regulador del sector de Coruscant, vestido con un traje caro, llegó a mis aposentos del templo. Joven iniciado, el Senado exige que sus instalaciones de atención médica de abeja cumplan con los nuevos protocolos de licencia. Se cobrará una tarifa de 500.000 créditos por ubicación. Simplemente le entregué mis credenciales del Cuerpo de Servicio Jedi. Las instalaciones están gestionadas por el Cuerpo de Servicio Jedi, dedicadas a la ayuda humanitaria. Quizás debería discutir sus nuevas normas con el Consejo de Reconciliación. El regulador tragó saliva rápidamente. Ah. El Jedi. Cierto. Ya veo la designación del Cuerpo de Servicio. Disculpen el malentendido. Continúen. Se retiró rápidamente, su codicia atenuada por el miedo al Jedi. A medida que aparecían más salas médicas en los niveles inferiores, mi nombre se hizo famoso y se asociaba positivamente. Por suerte, eso no fue lo único que creció. Gracias a la presencia constante de mi droide médico personal flotante, mi uso dedicado de la iluminación de la fuerza y la enseñanza intensiva de verdaderos maestros dedicados a la curación, mis habilidades en las artes curativas crecieron excepcionalmente rápido. Debes sentir la conexión, iniciado, me aconsejó la maestra Tera Sinube, una sanadora silenciosa, durante una sesión de entrenamiento. No te limites a aplicar la fuerza. Deja que la energía vital fluya a través de ti y convenza a las células de sanar. Los maestros se centraron en enseñarme a usar la fuerza de maneras diferentes y sutiles para fomentar mejoras delicadas y aceleradas en el estado natural del cuerpo. Me enseñaron el arte imposible de suturar heridas graves usando el mismísimo poder de la fuerza, y a escanear y guiar el proceso de curación utilizando la inconcebible precognición y la consciencia agudizada que todos los usuarios de la fuerza poseen. La aplicación suave y delicada de las habilidades de control de la fuerza y sentido de la fuerza necesarias para este trabajo creció como una mala hierba determinada en el terreno más fértil. Al mismo tiempo, mi útil droide enfermero me enseñó el diseño intrínseco e intrincado de los cuerpos vivos, centrándose en las complejas reacciones químicas y biológicas que impulsan la vida y las lesiones. Este doble entrenamiento me enseñó el arte de curar cortes quirúrgicos precisos y necesarios, y la brutal, pero necesaria, naturaleza de destruir estratégicamente partes dañadas para aumentar la eficacia general de la curación. Toda esta variada e intensa experiencia se consolidó bajo el lema de la iluminación de la fuerza, lo que dio lugar a un crecimiento masivo y continuo. Comencé a aplicar lo aprendido no solo externamente, sino también a mi propio cuerpo. Empecé con pequeños y sutiles aumentos que complementaban mis habilidades de la fuerza. Moverse más rápido con la fuerza era una habilidad básica que todos los usuarios tenían, y sin embargo, se convirtió en algo completamente único y mucho más eficiente cuando el cuerpo de un usuario de la fuerza se aumentaba con medicina autoadministrada, un estado físico sobreentrenado y ejercicio estimulado por la fuerza. Este principio era válido para cualquier parte del cuerpo, incluyendo el órgano más complejo de todos. La mente. Me di cuenta de que probablemente no era la persona más poderosa ni eficiente en poseer poderes de la fuerza, pero me asombraba la cantidad de combinaciones interdisciplinarias y métodos de entrenamiento sinérgicos que existían solo para aumentar las habilidades básicas de la fuerza. Sin embargo, nadie en la Orden Jedi parecía aprovechar estos métodos. Su pérdida total es, supongo, mi completa ganancia. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Reescritura del capítulo 7. La noticia era mala, comunicada con la frialdad y la eficiencia propias del templo Jedi.
Un padawan de mi antiguo clan había muerto en un ataque sorpresa de la Hermandad de la Oscuridad. El padawan Tetan se perdió en el campo de Nariem, anunció el maestro Terasinube durante nuestra instrucción de sanación matutina, con tono sereno y clínico. Sirvió a la luz y ahora es uno con la fuerza. El objetivo principal del ataque no era el padawan, sino el maestro. Los Sith, como los del lado oscuro, pretendían obligar al maestro a perder el control, a sucumbir a la ira y el dolor. Aparentemente, la táctica falló. El maestro, calculando las probabilidades, tomó la decisión correcta y se retiró para luchar otro día. Fue la decisión táctica correcta, ya que la Hermandad de la Oscuridad suele operar atacando en masa abrumadora, pero el incidente demostró claramente cuán estratégicamente prescindible era un padawan en comparación con un maestro Jedi. Se sintió profundamente injusto. El padawan no eligió la lucha. Simplemente siguió a su maestro a un conflicto que finalmente les costó la vida. Solo tenía 15 años cuando murió, aproximadamente la misma edad que yo tenía ahora, más o menos por las diferencias de rotación planetaria. En cuestión de semanas, el maestro había elegido un nuevo padawan, actuando como si nada hubiera sucedido. Después de todo, el Evangelio Jedi afirma que el apego lleva al lado oscuro, y si este maestro Jedi en particular era un ejemplo, no tenía ni una gota de apego. Era, a todas luces, un magnífico imbécil, pero también era, sin duda, un Jedi bueno y eficaz. Esta experiencia nos hace plantearnos una pregunta profunda. ¿Son todos los Jedi verdaderamente eficaces y buenos unos enormes idiotas? Mi experiencia actual en el cuerpo médico sugiere que la respuesta es un sí rotundo y enorme. Ahora soy tan competente en la sanación con la fuerza que habitualmente me permiten asumir la responsabilidad principal de controlar el dolor de un paciente usando la fuerza. La imagen común y desesperante que presencio es la de maestros instruyendo a padawans con discapacidades físicas a meditar sobre el dolor agonizante y usar la fuerza para acelerar su sanación. Técnicamente es lo correcto, ya que facilita mi trabajo y acelera significativamente la recuperación del padawan, pero carece de toda empatía humana. Joven iniciado Van, me dijo un caballero Jedi mientras enfocaba la fuerza en un padawan que había perdido una mano. Mantén el dolor bajo control, pero deja que sienta la guía de la fuerza. Debe aprender a controlarse a pesar de la incomodidad. Cuando a un joven le faltan brazos o piernas por un rápido golpe de sable de luz, y se enfrenta a la insoportable perspectiva de tener una extremidad mecánica fusionada quirúrgicamente a su sistema nervioso, lo último que quiere oír es a algún tipo insensible e ileso que lo metió en la pelea diciéndole, con una mirada serena, que medite. El trato con los pacientes de la Orden Jedi es espantoso. La sanación ocupa una parte considerable de mi tiempo, pero aún así dedico importantes recursos a mi trabajo extra. Ha ocurrido algo nuevo y profundamente irritante con mi red de salas de sanación baratas. Aparentemente, cotizan en la bolsa galáctica. Esto es extraño, ya que mi negocio es una entidad completamente privada sin acciones emitidas, y de mi entera propiedad. Alguien, en algún lugar, estaba jugando juegos divertidos e imperdonables con mi sustento. Inmediatamente contraté a un investigador privado, un droide pequeño y discreto que había modificado para realizar tales tareas, y enseguida descubrí que el culpable era un joven Ut. Este canalla había empezado a comerciar con una empresa sin relación financiera y en quiebra, que casualmente compartía el mismo nombre que mi negocio médico privado. El Ud se aprovechaba de la excelente reputación de atención médica de Abeja para inflar artificialmente el valor de su destartalada y desastrosa empresa, probablemente planeando vender sus acciones una vez que alcanzara un buen máximo de beneficios. El informe del investigador droide apareció en mi datapad personal. Asunto: Gurgle Ud. Entidad comercial. Atención médica B, Galactica Holdings. Nota: valor de las acciones inflado en un 450% con base en la reputación pública de la entidad afiliada al templo. El Ud solo pudo triunfar porque quienes estaban dispuestos a invertir en el nombre eran demasiado perezosos o demasiado estúpidos para realizar la debida diligencia y verificar los balances de la empresa. Esta fue una nueva y audaz versión del clásico fraude bursátil de bombeo y descarga. En cuanto el fraude se consumara y los inversores perezosos descubrieran la verdad, sería yo quien sufriría. Mi buen nombre, ganado con tanto esfuerzo, sufriría un duro golpe, y me vería inundado de abogados e inversores furiosos. No les importaría que yo no tuviera nada que ver. Aunque probablemente podría salir indemne, solo por mi conexión con el templo Jedi, no quería que mi propiedad del rentable imperio se revelara públicamente. Decidí manejar esto en silencio, completamente fuera de la supervisión Jedi.
Los Uts y toda su especie son famosos por ser unos bastardos galácticos, expertos en todo tipo de actividades criminales. Por suerte para mí, no todos los Uts eran grandes capos del crimen con legiones de matones. Encontrar al Ut en cuestión debería haber sido difícil debido a su naturaleza reservada, pero como el babosa gorda era el principal accionista de esta empresa falsa, fue sorprendentemente fácil. Simplemente seguí el rastro del dinero. Gracias a mi completo entrenamiento Jedi en leyes y costumbres, pude encontrar rápidamente la documentación pública e identificar algunas de las demás propiedades físicas y financieras del Ut. Con este valioso y práctico conocimiento, desplegué mi última generación de drones B. Cada uno voló a su ubicación asignada y esperó pacientemente a que el Ut emergiera, monitoreando sus movimientos. Mientras tanto, visité discretamente uno de los almacenes identificados del Ut y robé sistemáticamente todo lo de valor, incluyendo algunas vigas de soporte estructural, solo para ser una amenaza absoluta. Un buen papeleo falso, sellado con los sellos oficiales correctos de varios departamentos de la República, abrió puertas y evadió los sistemas de seguridad automatizados con facilidad. Las cuentas bancarias eran más difíciles de atacar y no merecían el tiempo, el esfuerzo ni los posibles contraataques de los droides de seguridad. En cambio, siguiendo el ejemplo de Ut, comencé a pedir préstamos a su nombre. Los préstamos de los grandes bancos estaban descartados, pero encargar artículos personalizados a diversos artesanos y pequeños negocios a nombre de Ut solo requería un pequeño pago inicial, que yo mismo hice. Necesito 1000 bañeras de Duracero, hechas a medida con chorros bañados en oro, entregadas a esta dirección. Codifiqué a un droide mensajero para que las entregara a un artesano excéntrico de Coruscant, junto con las credenciales, falsas, del Ut. Entrega urgente. No esperaba que el Ut terminara perdiendo una cantidad significativa de dinero por esto, pero cuantas más personas lo persiguieran en busca del pago, más problemas tendría que soportar el Ut. Esa era la estrategia principal para atacar a un enemigo que ni siquiera sabía que era mío. 1000 cortes pequeños y frustrantes desde ángulos impredecibles. No suficientes para captar de inmediato la atención total y concentrada del Ut, pero sí para causarle un dolor continuo y molesto. El papeleo fue clave para causarle suficiente angustia mental como para que finalmente se diera cuenta de que estaba siendo atacado sistemáticamente, pero nunca sabría quién, por qué ni cuántos agentes estaban involucrados. Presenté documentos como pequeñas inspecciones de salud y seguridad para sus edificios e informes de integridad estructural que citaban la podredumbre de los cimientos. Informe presentado. Alerta de integridad estructural, escribí en una terminal burocrática de la República, usando códigos de acceso falsificados. Nota. Evidencia de una plaga descontrolada de moho y alimañas en las coordenadas dirección del almacén UT. Esto era un asunto que no requería que yo infringiera ninguna ley, pero que le costaría a Luz una enorme cantidad de tiempo, dinero y estrés resolver. Ni siquiera importaba si las propiedades de Luz eran estructuralmente sólidas. Los inspectores probablemente encontrarían algo incorrecto de todos modos, solo para poder imponer una multa o recibir un soborno rápido. Ese era el poder oculto de un sistema profundamente corrupto, y yo sabía exactamente cómo manejarlo. Entonces, la campaña dio un paso más cuando puse a trabajar a mis droides de protocolo clase 1. Investigaron meticulosamente el historial legal de la República en busca de leyes obsoletas y oscuras que, técnicamente, aún seguían vigentes. El UZ se vería aplastado por el peso de innumerables infracciones insignificantes. Todos los pequeños delitos individuales que solían acarrear una reprimenda se acumularían en una avalancha burocrática inmanejable. Todo esto se logró explotando la naturaleza corrupta y codiciosa de la burocracia arraigada. Nada de lo que hice fue técnicamente ilegal. Simplemente era moralmente ambiguo, mezclado con un generoso toque de bastardía calculada. Pasaron menos de 2 meses antes de que las acciones fraudulentas fueran retiradas discretamente del mercado. No sé exactamente por qué el UZ se echó atrás, y francamente, no me importaban los detalles. Mis droides, bajo estrictas órdenes, continuaron con el ataque burocrático de bajo nivel durante varias semanas más, solo para asegurar que el UD no sospechara que las rentables salas de curación eran las instigadoras. Toda la operación transcurrió sin problemas. La única pega fue que nunca me encontré con el UD. Ni siquiera estaba completamente seguro de si seguía en Coruscant al final, pero estaba seguro de que no tenía ni idea de quién lo atacó, y mucho menos de quién era yo. Existía una posibilidad real de que, si descubrían mi conexión Jedi, se retiraran rápidamente, pero era mejor no tentar a la suerte y permanecer invisible.
No hubo mucho cambio en el ámbito financiero después de eso. Me dediqué a mejorar mis droides para que pudieran dirigir, organizar y operar mejor el creciente imperio de la sala de curación de la abeja. Antes era un logro que se creara una nueva sala de curación una vez por semana, pero ahora no podía satisfacer la demanda. Se encargaban, entregaban y colocaban nuevos droides médicos en nuevas instalaciones cada hora. La antigua y sencilla sala de curación, que dependía de un solo droide médico rescatado, había evolucionado a un modelo de franquicia más avanzado y estable. Cada instalación contaba ahora con una sala de espera, un simple droide de protocolo para recopilar información de los pacientes y procesar los pagos, un droide de combate para proteger la propiedad contra cualquier amenaza persistente de bandas y una flota de droides de reparación que garantizaban que nada se rompiera ni dejara de funcionar durante mucho tiempo. Todo esto se financiaba constantemente con las pequeñas ganancias que generaba cada sala de curación. Un poco de dinero obtenido de cientos de miles de transacciones me hizo rico rápidamente, y las ganancias aumentaban drásticamente con cada nueva sala de curación creada. Los niveles inferiores las necesitaban desesperadamente, y ahí fue precisamente donde hice mi fortuna. ¿Quién hubiera imaginado que mantener a la gente bajo tierra, lejos de la luz natural y del aire fresco, los enfermaría perpetuamente? Las salas de curación de BE se convirtieron en una parte esencial de su vida diaria, y con ese éxito, el simple apodo que me había puesto mi madre se convirtió en una marca enorme. Si vivías en cualquier lugar de Coruscant, especialmente en los niveles inferiores, conocías el nombre BE y las asequibles salas de curación asociadas. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Las noticias eran innegablemente trágicas y malas. La guerra entre la Hermandad de la Oscuridad y la Orden Jedi se había intensificado drásticamente, aumentando su brutal ferocidad. Las dos fuerzas opuestas se desgarraban con tal desenfreno que cada batalla inevitablemente involucraba a todos los que las rodeaban, incluyendo al personal vagamente relacionado con el conflicto. Esto, por supuesto, incluía al cuerpo de servicio, al cuerpo médico y, sobre todo, a mí. Me habían reclutado. Mi misión consistía en una batalla planetaria cruenta y localizada, sirviendo como médico de combate. No puedo expresar lo infeliz que me hizo este acontecimiento. De hecho, estuve a punto de decirle al oficial al mando que le metiera la misión por el culo, tan santurrón y meditabundo. Sin embargo, me contuve. Han circulado historias inquietantes y silenciosas sobre los Jedi encarcelando o reentrenando discretamente a cualquier Jedi que desafíe abiertamente las enseñanzas fundamentales. Imaginen, entonces, lo que le harían a un supuesto fracaso como yo, un supuesto usuario débil de la fuerza que no se adhiere estrictamente al dogma del lado luminoso ni confía plenamente en los maestros que lo enseñan. La asignación fue totalmente injusta y estratégicamente estúpida. Tuve que soportar una conversación brusca e inoportuna con el oficial de logística justo antes de embarcar. Iniciada Bailo, espetó la oficial, una severa humana, sin levantar la vista de su datapad. Su despliegue está confirmado. Está asignada al 71 destacamento de avanzada. Eres su sanadora de la fuerza designada. Con el debido respeto, comandante, respondí, manteniendo un tono respetuoso a pesar de la furia que sentía en mi interior. ¿Qué defensa tengo contra un miembro comprometido del lado oscuro? Mi entrenamiento se centra en curar, no en luchar. ¿No debería un recurso valioso como un sanador estar detrás de un elemento protector experimentado? La comandante finalmente levantó la vista, con una expresión de total desdén. La fuerza te protegerá, iniciado. Y tu destacamento de seguridad seguirá tus órdenes. Estás bajo su protección. Tu valor reside en mantener la eficacia de la fuerza de combate. Ahora, muévete. ¿Qué idiota pensó que era una buena idea desplegar al sanador de la fuerza, ese valioso recurso, en una lucha directa contra los usuarios de la fuerza del lado oscuro que se especializaban únicamente en matar de manera eficiente? Un usuario del lado oscuro que manipula la fuerza a su antojo para infligir daño y matar es inherentemente más fuerte en un combate cuerpo a cuerpo que la mayoría de los oponentes del lado luminoso. Aún así, los Jedi consideraron apropiado enviarme al fragor de la batalla con un equipo de soldados rasos que podían ser aniquilados de un solo golpe por cualquier blaster enemigo. Al menos técnicamente estaba al mando de la unidad desechable, pero eso solo significaba que ahora podía elegir el lugar exacto de mi propia muerte. Todo esto y más lo reflexioné con profundo cinismo mientras la nave de transporte avanzaba a toda velocidad hacia el frente. De repente, una explosión conmocionante que sacudió toda la nave arrasó mi mente con la idea de ordenarle a todo el Consejo Jedi que se fuera a pique.
Una maldita nave de transporte de la Hermandad de la Oscuridad se había estrellado contra el puerto de atraque de nuestra nave. Cientos de guerreros agresivos, con sus láseres disparando, salían del casco destrozado, seguidos rápidamente por un par de miembros de la Hermandad de la Oscuridad con sables de luz rojos. En lugar de que la persona a cargo cerrara inmediatamente la esclusa de aire y succionara a todos los invasores del lado oscuro hacia el frío y muerto vacío del espacio, un movimiento tácticamente sensato que salvaría innumerables vidas, la persona a cargo se enfrentó a la fuerza atacante con un muro de cuerpos, y uno de esos cuerpos resultó ser el mío. Entré en la pelea y, al instante, uno de mis supuestos guardaespaldas fue desperdiciado por un disparo afortunado y preciso. Sanador caído. Gritó alguien cerca, aunque su voz se perdió rápidamente en el caos. Me lancé al suelo al instante, donde una ráfaga de rayos de plasma caliente pasó cerca de donde había estado mi cabeza apenas un segundo antes. Alguien me estaba apuntando, y a juzgar por la velocidad y precisión de los disparos láser, probablemente eran sensibles a la fuerza. Ambos bandos usan la fuerza para predecir lo que va a suceder, lo que permite redirigir el fuego blaster y devolverlo al oponente. Maldije por lo bajo. Había estado descuidando mi entrenamiento con sables de luz, priorizando mis negocios y las artes curativas. Nunca, ni por un instante, pensé que un recurso tan valioso como un sanador de combate sería utilizado en una situación tan difícil. Estaba mal equipado para contraatacar. Tenía mi sable de luz naranja, apenas usado, y un blaster estándar que le había prestado al guardia, ahora muerto. No me atrevía a levantar la cabeza por encima de la cubierta, por si acaso ese disparo afortunado anterior era, de hecho, una habilidad profesional. En cambio, usé la superficie cromada pulida de la carcasa del blaster del guardia muerto para asomarme por encima de mi barricada. Quienquiera que me apuntara tenía una puntería fulminante. A pesar de que los blasters son notoriamente imprecisos, un rayo de plasma caliente y concentrado impactó en mi arma. PZZZZZT. El sonido fue espantosamente definitivo cuando el plasma impactó el casquillo, haciendo que el arma chisporroteara y se quedara inoperante al instante. No podía oír absolutamente nada con claridad por la cacofonía. Había un rugido continuo de disparos de blaster, los gritos resonantes de los moribundos y el sonido inconfundible y escalofriante de los sables de luz que destrozaban todo lo que tocaban. Simplemente no podía entender qué querían los Jedi que hiciera. Un golpe de sable de luz y nada más, sin vuelta atrás tras un trauma terminal como ese. ¿Qué demonios esperan que haga un sanador? Murmuré para mí mismo, sin que yo mismo oyera la pregunta. Los estúpidos Jedi claramente no saben cómo usar adecuadamente su propio ejército y recursos. Debería haberme contenido, arreglando lo que podía, sin enfrentarme a asesinos del lado oscuro. Mi escuadrón de guardias había desaparecido. Algunos habían muerto por falta de las cruciales habilidades precognitivas de los usuarios de la fuerza, y otros simplemente habían huido, con la moral destrozada. Ojalá pudiera hacer lo mismo, pero el imbécil persistente del blaster estaba, sin duda, apuntando pacientemente a mi ubicación. Tenía poco con qué trabajar, pero tenía que armarme de valor y hacer algo activo. No hacer absolutamente nada me mataría. Desmonté el blaster roto usando mi telequinesis mejorada y comencé a unir las piezas, realizando un complejo trabajo de campo. Era rudimentario, pero tendría que bastar. Lancé el blaster improvisado sobre mi cobertura y me maravillé ante el increíble disparo que mi némesis realizó, impactando el arma arrojadiza de un solo disparo y haciendo que saliera volando en un ángulo extraño. Cerré los ojos con fuerza, concentrando instantáneamente todo mi control de fuerza. Los blasters son armas de plasma, y cada celda contiene una enorme cantidad de energía volátil almacenada. Al liberarse de golpe, la energía se derrama como una mezcla altamente reactiva de fuego y agua, causando una explosión violenta y compacta. Fragmentos de metal salieron disparados del blaster ahora destruido, desgarrando el aire. Y, sin embargo, ese no era el objetivo principal. Era el ataque secundario. La luz increíblemente brillante. Había creado con éxito una granada cegadora. No importaba que mi bomba improvisada no se acercara a mi atacante. La luz cegadora sin duda haría su trabajo con cualquiera que dependiera de la vista y la reacción instantánea. Empecé a alejarme de la cobertura, aprovechando la confusión instantánea, solo para recibir un violento impulso de la fuerza y recoger un trozo de blindaje roto. Esta respuesta inmediata y premonitoria me salvó. Al salir disparado de la cobertura, mi atacante, de alguna manera, logró realizar un disparo único que fue interceptado y bloqueado por el grueso trozo de metal.
Hoy no, hijo de Ut, susurré, mientras una mezcla de adrenalina y humor negro impulsaban mi escape. Llevo muchos años mejorando mi cuerpo mediante la medicina y la fuerza, y con la ayuda de un aumento extra de la fuerza dirigida, corrí tan rápido como un zorro con la cola en llamas, zigzagueando salvajemente por el campo de batalla. Me agarré a todo lo que pude para defenderme. La asombrosa precisión de los disparos de mi atacante había disminuido notablemente, pero eso no significaba que fuera a detenerme. Quedarme allí no era la solución. Me escondí en un pasillo lateral, un estrecho cuello de botella, y esperé a mis perseguidores. La cantidad de normales armados con pistolas que entraron corriendo en mi pasillo, solo para descubrir que de repente sus armas no disparaban, fue inmensamente satisfactoria. Un rápido y sutil toque de telequinesis bastó para quitarles el seguro, lo que provocó una gran confusión en sus rostros y una enorme y sombría sonrisa en el mío. ¿Qué demonios es esto? Se me ha atascado la pistola. Gritó uno, agitando el arma frenéticamente. Quítate del camino, tonto. Gritó otro, intentando pasar a empujones. No les dediqué ni un segundo. Estaban allí para matar, y dejarlos con vida solo causaría problemas más adelante. Todos los Normie cayeron al suelo, sin vida, con solo un agujero de blaster quemado visible. Apuntar con un blaster normalmente era problemático, pero cuando tienes tantos atacantes esforzándose al máximo para pasar un cuello de botella, literalmente no puedes fallar. Un sable de luz rojo, revelador, apareció entre el humo, avisándome de la llegada de un guerrero de la Hermandad de la Oscuridad. Lo despaché rápidamente. Usando mi telequinesis sigilosa, quité los seguros de varias granadas térmicas que habían caído con los normies muertos. La explosión resultante eliminó al usuario del lado oscuro al instante. Quédate abajo, glorioso bastardo, susurré, quitando el seguro de una tercera granada. La explosión final aniquiló a todos los enemigos restantes y convirtió a los ya muertos en papilla de sangre. No lo vieron venir. Un nuevo guerrero de la Hermandad de la Oscuridad corrió entre la masa de humo asfixiante y la lluvia de sangre. Disparé uno de los muchos blasters que había recogido, y como previsiblemente ese único disparo no funcionó, lancé el arma, igual que antes. No me quedé a ver qué hacía la explosión de plasma y el espectáculo de luces resultante. En cambio, me escondí en un turboascensor cercano y salí disparado de allí, dejando toda la zona envuelta en fuego y confusión.